Bienvenidos al capítulo 3, parte 3, los primeros 15 días en la vida de una ternera de la serie Del preparto al destete. En este capítulo se analizan desde el manejo de calostro hasta leche fortificada. Agradezco mucho que nos acompañes. Esto es Ternereando. Este sistema de monitoreo tiene la intención de revisar en tiempo real los instrumentos relacionados con el manejo del calostro y de alimentación. El objetivo es identificar las áreas de control críticas, hacer un monitoreo demostrativo de las áreas de oportunidad o confirmar que los procesos se están haciendo bien. El propósito final es generar un mejor sistema para disminuir el riesgo de contaminación del aparato digestivo de la cría recién nacida, puesto que la presencia de coliformes en el calostro disminuye la absorción de inmunoglobulinas. Estas auditorías hay luminómetros comerciales que son manuales y sencillos de utilizarse. Se debe de tener un plan de trabajo para la auditoría y desde luego que esté ad hoc para la explotación lechera, de tal manera de hacer una búsqueda sistemática y organizada de las áreas de mayor importancia para la obtención de un calostro higiénico. El diagnóstico se realiza con el muestreo por hisopado de los sitios de contaminación bacteriana. Está basado en la identificación del adenosina trifosfato, ATP. El ATP es una molécula orgánica utilizada por las células vivas como la principal fuente de energía. La presencia de ATP en una superficie indica que ésta no ha sido limpiada adecuadamente y tiene el potencial de albergar y apoyar el crecimiento bacteriano. Por lo tanto, el ATP es un indicador ideal de la limpieza de la superficie. El luminómetro detecta el ATP representando crecimiento bacteriano por una reacción bioquímica que emite luz entre la luciferina, un compuesto que emite luz, y la luciferasa, una enzima que cataliza la reacción. El proceso es el siguiente. 1. La luciferasa cataliza la oxidación de la luciferina en presencia de ATP y oxígeno. 2. Esta reacción produce un compuesto intermedio inestable que al decaer emite luz. 3. La cantidad de luz emitida es proporcional a la cantidad de ATP presente. El ADN no emite luz por sí mismo, pero el ATP presente en las células donde también está presente el ADN puede ser utilizado en esta reacción para producir luz. Uno de los sistemas comerciales utiliza un hisopo que se frota sobre la superficie inerte. Por ejemplo, se puede observar en los instrumentos que contienen el calostro, como las jarras colectoras, el área de parto, la tina del sistema de calentamiento del calostro, las áreas metálicas del grifo, los biberones, las tetinas, las sondas esofágicas, las bolsas reciclables para contener el calostro, cubetas para el agua y alimentos. El nivel de tolerancia en limpieza es de menos de 100 RLU, que es una unidad de luz relativa. Una vez que sobrepasa este nivel se convierte en un área o instrumento de riesgo, por lo que hay que enfatizar el sistema de limpieza para cada área. La ventaja de un sistema como este es que es un sistema educativo. Al ser utilizado in situ y tener resultados en minutos, el interés de revisar los sistemas de limpieza, combinaciones de detergentes, desinfectantes, temperatura y calidad del agua también se revisan con el personal para saber si se están usando correctamente. Una vez establecidas las áreas en las que funciona bien el sistema o se identifican las áreas para corregir el sistema, se genera un diagrama de flujo actualizado a las condiciones de producción lechera que establezca las medidas correctivas. Las células somáticas presentan una desnaturalización cuando se les somete a 60 grados centígrados por 60 minutos, del 0 hasta el 90%, con una media del 36%, donde los leucocitos y células inmunológicas donadas por la madre ya no se van a transmitir a la cría recién nacida. Y una cosa es que estén presentes y otra cosa es que estén activas y puedan ser transportadas a torrente sanguíneo. Una cría recién nacida requiere la máxima atención durante las 2 primeras horas de vida. Una vez que se han hecho las labores de remover mucosidad, permitir que la madre lo limpie y estimulación con masaje para estabilizar la respiración y ritmo cardíaco. El recién nacido deberá iniciar movimiento en los primeros 15 minutos de vida.
Se identificará que su lengua esté desinflamada, y si no lo está, aunque el resto de sus constantes fisiológicas estén dentro de la normalidad. Aquí sugiero que se revise el capítulo 2 de la serie para identificar los detalles de la primera hora de vida, aplicar desinflamatorios no esteroidales, si fuera el caso. El calostro deberá estar en proceso de descongelación a baño María. Entre la primera y segundas horas de vida recibirá un calostro de la más alta calidad disponible, superior a 24 grados Brix en cantidad de 3 litros por lo menos. Alta calidad microbiológica, con instrumentos perfectamente lavados y desinfectados. Un calostro de 24 grados Brix tendrá cerca de 74 gramos por litro de IgG. Idealmente hay que suministrar calostros de 30 grados Brix para alcanzar 100 gramos por litro de IgG e incrementar la eficiencia en la absorción aparente. La administración, idealmente, debe ser lo más parecido a la naturaleza, asegurando que el primer alimento llegue al organismo de forma amable y cumpliendo normas de bienestar animal. En etapas posteriores de su desarrollo, es deseable que continúe con esta práctica, aunque hay una tendencia a ofrecerles el alimento líquido en cubeta. En algunos casos, esta falta de oportunidad de mamar genera comportamientos anormales y estrés en la ternera. En un sistema natural con la vaca y cría juntas, la alimentación durante las primeras semanas de vida es de 5 a 9 veces al día. Algunos autores indican que hasta 15 veces llegan a amamantar, con periodos de 8 a 11 minutos en el proceso de ingestión de leche directamente de la ubre materna. El calostro debe estar en el abomazo del recién nacido lo más pronto posible después del parto, para incrementar la eficiencia de absorción aparente. Es por eso que en producciones de más de 2.000 vacas en producción, en época de mayor número de partos, es parte del protocolo al nacimiento el ofrecer el calostro por medio de la sonda esofágica. En producciones lecheras donde se tienen menos de 20 partos al día, la única razón por la que se debe utilizar este procedimiento es por condiciones clínicas de la ternera. Un recién nacido de un parto asistido, distocia o distocia prolongados, no va a permitir que este ternero tenga una condición de ingerir el calostro por sí mismo. Se ha generalizado la idea que es mejor forzar a la cría recién nacida con la sonda que esperar a que pueda mamar por sí misma, puesto que el primer método no solo garantiza que consuman el calostro, aparentemente mejora la inmunidad. Esto no es del todo cierto. Comparativamente, los dos sistemas, el natural y el forzado, tienen el mismo resultado inmunológico. Cuando se alimenta con sonda esofágica, el calostro llega al rumen, el cual tiene 400 mililitros de capacidad desde el nacimiento a los primeros 17 días de vida. Una de las sugerencias al forzar la alimentación con sonda esofágica es no pasar de los 3 litros en la primera toma, siendo que el proceso de digestión del calostro inicia en la boca, donde arranca la actividad enzimática. El calostro llegará al abomazo, tardando 15 minutos en iniciar la formación del cuajo. El uso de la sonda esofágica para alimentación postforzada presenta riesgos, sobre todo cuando el personal no ha recibido entrenamiento y no entiende lo mínimo de anatomía. La complicación más frecuente es que el calostro llegue a pulmón, además de que en una mayoría de los casos hay inflamación de la faringe y menos frecuentemente inflamación esofágica. Un problema frecuente en producciones lecheras es que no vacían el calostro antes de sacar la sonda, lo que permite escurrimiento del calostro y se va a la tráquea. Otra observación es que no siempre está desinfectado y se usa de un ternero a otro sin lavarlo y desinfectarlo, además que al usarlo no lo lubrican y entra forzadamente al esófago. El otro problema es la precipitación en la incorporación del calostro, que tiene consecuencias como la distensión de los compartimentos estomacales, particularmente retículo rumen, con una cantidad de 4 litros en terneros menores de 40 kilogramos produce cólicos que pueden ser severos con retraso en la digestión del calostro. Bien, el uso de la sonda es un proceso eminentemente práctico para asegurar una inmunidad pasiva adecuada. Lo que no se hace con el uso de la sonda es juzgar qué sucede en esa cría la primera y segunda semanas de vida con este instrumento invasivo. En muchos casos, la persona que atiende a la cría al parto no sabe qué consecuencias del uso de las sondas horas después, puesto que de súbito se han incorporado 10% de su peso vivo de un líquido denso a un estómago que no ha tenido nunca alimento. En algunas ocasiones la cría se observa letargada, con incomodidad, no se quiere mover, permanece en recumbencia, puede tener taquicardia,
Como consecuencia de esta gran cantidad de alimento, la cría no va a presentar apetito, por lo que entonces usa nuevamente la sonda para ofrecerle 2 litros más de calostro que llegarán a donde está el cuajo en formación eventualmente. Van a tener alimento en rumen retículo y un abomazo que sigue en proceso de digestión. Esta segunda agresión genera una molestia mayor, con distensión severa del aparato gástrico, agravando el cólico y la incomodidad. Varios autores indican que el calostro en retículo rumen puede tardar 2 a 3 horas en llegar al abomazo. El calostro en el abomazo en forma de cuajo puede permanecer varias horas en su procesamiento. Hay algunas indicaciones clave para introducir la sonda. De preferencia tener de pie al ternero recién nacido. No se recomienda colocarla con el ternero acostado. La posición para colocar la sonda no es igual que con el biberón. La cabeza debe estar recta y el cuello extendido. La sonda debe estar lubricada con aceite. Se presionan las comisuras de los labios para que el ternero abra la boca y se deslice el tubo sobre la lengua. Permitir que el ternero degluta la sonda y el esófago está hacia la izquierda. Verificar que la sonda está en el esófago. Se sentirá rígido y liso. El calostro debe estar a una temperatura de 38 grados centígrados. Verter por gravedad y no hacer el proceso rápido para darle tiempo al rumen retículo de recibir una gran cantidad de líquido. Asegurarse que no se quede calostro en la sonda o bolsa cuando se retira para evitar que se vaya a la tráquea. El calostro es un producto que no puede clasificarse por su cremosidad y color durante una observación. Si bien aquellos calostros que están contaminados con sangre u otros elementos propios de una vaca o vaquilla mamitosa se pueden descartar de la alimentación de un recién nacido, la buena calidad solo se puede medir con instrumentación. En algunas producciones lecheras se sigue utilizando el densímetro o calostrómetro, que indica la densidad del calostro por la flotación de un tubo aplomado con medidas y colores, rojo, amarillo y verde. Desde los 80 se usó como un sistema de determinación de la densidad del calostro en un sistema de flotación que se usó y sigue usando en algunas partes del mundo. El calostrómetro depende de la temperatura del calostro para una medida consistente. Al compararse con el estándar de oro, que es radioinmunensayo, la sensibilidad fue del 84%, especificidad 77% y exactitud de 80% a una medida estándar 1,055 a 1,057 según el aparato comercial. El sistema actual más sencillo y versátil es refractometría por Brix, con un aparato manual o electrónico. El mismo aparato puede medir de forma indirecta las proteínas en el suero una vez que se extrajo una muestra sanguínea a las 24 o 48 horas de vida. Como se ha comentado anteriormente, con relación a un resultado que indique que la cría recién nacida no llega al estándar mínimo de excelencia, al hacer la prueba a las 24 horas puede ayudársele con otra toma de calostro de buena calidad. El estándar de oro es la medición con radioinmunensayo o ELISA diluyendo el calostro. Asimismo, un calostro de mala calidad o un calostro proveniente de vaquillas de reemplazo puede ser calificado y enriquecido para ofrecer una mejor calidad inmunológica a la recién nacida. Sistemas que se han usado con éxito son, por ejemplo, la turbidometría, que tiene una alta correlación con los resultados del radioinmunensayo. Sí puede haber modificaciones en sus resultados por algunos iones como son el calcio, magnesio y cobre que están en el calostro. Fotometría con rayos infrarrojos que tiene una alta correlación con radioinmunensayo. En el mercado hay alternativas de calostro como reemplazantes y suplementos. Esto depende de la concentración de inmunoglobulinas. Se indica que si eleva 10 miligramos por mililitro de inmunoglobulinas en sangre, es un reemplazante. Con los estándares actuales de inmunidad pasiva se consideraría un suplemento. Si uno de los propósitos de su uso es incrementar la cantidad de inmunoglobulinas del calostro natural para ofrecer un menor producto enriquecido, hay que analizar estas alternativas para llegar a 100 miligramos por mililitro de inmunoglobulinas en la primera toma. Estos productos contienen algunos nutrientes de su origen y procesamiento. Como única y primera alternativa, no es recomendable. Es suficiente para una cría recién nacida recibir inmunoglobulinas y otros nutrientes. Si la consideración de sustituir producto liofilizado de calostro por el natural es por cuestiones de bioseguridad, la alternativa es usar el calostro
calentado o semipasteurizado y enriquecerlo con el suplemento o reemplazante en cantidades que eleve la calidad sin causar un desbalance osmótico y proveer algunos de los nutracéuticos que no se desnaturalizaron por el calentamiento. La otra razón de su uso es cuando se incrementa el número de partos y el banco de calostro es insuficiente o hay un gran número de vaquillas de primer parto pariendo y hay una desproporción de vacas multíparas que eleven la concentración. En época de estrés calórico también es aconsejable tener en consideración como parte de un protocolo de enriquecimiento a la primera toma. Usualmente, vacas y vaquillas que no reciben mitigación de calor producirán cantidades limitadas de calostro. El origen de las inmunoglobulinas, suplementos o reemplazantes de suero de leche, calostro y plasma sanguíneo se basan en el contenido de IgG. No toman en cuenta otras inmunoglobulinas que en un estudio indica cantidades menores de IgM e IgA en algún sustituto de calostro y difícilmente indican que otros nutracéuticos conserva el producto pulverizado. Algunos indican el contenido proteico, lipídico y carbohidratos, 26% de proteína, 18% de lípidos, 41% de lactosa. Uno de los inconvenientes de los reemplazantes es que no hacen cuajo, lo que disminuye la eficiencia aparente de absorción y, por ejemplo, en un ensayo presentado en 2024 en AABP por Huertas y colaboradores, recomiendan incorporarlo a la leche o calostro de mala calidad y no agua. Indican que 300 gramos de IgG en 2 tomas tuvieron 15.1 de absorción a torrente sanguíneo a las 48 horas. Otros estudios indican el doble de absorción de 30 a 33% de un producto derivado de suero sanguíneo. En productos con 100 y 150 gramos de IgG se pueden tener desde 76% de eficiencia con 150 gramos o 100 gramos por IgG dependiendo de la hora en que se incorpora. Hay que acotar que para identificar la respuesta a 24 o 48 horas después del calostrado, la cantidad de inmunoglobulinas directa se hace con radioinmunensayo y ELISA e indirecta con grados Brix. La clásica refractometría de proteínas totales no va a identificar el incremento de inmunidad pasiva cuando el calostro se está utilizando como fortificante. La diapositiva presenta un estudio realizado en 60 terneros Holstein machos inscritos al nacer. Durante su primera alimentación, 30 recibieron calostro pasteurizado de vaquillas primerizas y 30 terneros recibieron calostro pasteurizado de vaquillas primerizas suplementado con sustituto comercial de calostro con 55 gramos de IgG. Todos los terneros fueron alimentados con biberón en la primera alimentación con una ingesta promedio de 2.3 litros durante las primeras 2 horas de vida. Se tomaron muestras de sangre a las 24 horas de vida en tubos Vacutainer y se probaron para proteínas totales con un refractómetro manual, con un refractómetro Brix y radioinmunodifusión RID. El análisis de las IgG indicó que el calostro pasteurizado tenía 1.455 miligramos por decilitro y el calostro pasteurizado enriquecido tenía 1.505 miligramos por decilitro, con una diferencia altamente estadística. Los resultados de Brix para el suero fueron mayores para el calostro enriquecido, con un 9.58 más menos 0.6 contra un 8.4 más menos 1, diferente significativamente. Los terneros alimentados con calostro enriquecido tenían mayores IgGs séricas, 1661 más menos 1955 contra 2031 más menos 1987 miligramos por decilitro. Esto siendo altamente significativo. El gráfico indica el Brix en calostro pasteurizado y calostro enriquecido con 55 gramos de IgG. El calostro de vaquillas primerizas puede enriquecerse exitosamente con reemplazo de calostro para aumentar la inmunidad pasiva en terneras recién nacidas. Hay que tomar en cuenta que la osmolaridad del calostro materno es entre 300 y 332 miniosmoles. El adicionar 620 gramos de calostro materno incrementa la osmolaridad a 612 miliosmoles, mientras que el adicionar 551 gramos a calostro materno incrementa la osmolaridad a 518 miniosmoles.
a razón de 100 gramos de incremento de 100 miliosmoles. En el caso de ganado Holstein, midiendo el calostro a 22 grados Brix, la sensibilidad es casi del 91% con una especificidad del 85%, mientras que en ganado Jersey a una medida de 18 grados Brix, la sensibilidad es del 92% con una especificidad de casi el 95%. Indica qué se puede hacer con diferentes calidades de calostro una vez que se ha hecho la medición después del tratamiento térmico. Esto con el propósito de incrementar la calidad inmunológica del calostro líquido, adicionando calostro deshidratado o liofilizado, de tal manera de alcanzar un nivel de 100 gramos por litro que se requiere para llegar a una medida de 30 grados Brix. Dependiendo del tipo de producto que se use es la cantidad del calostro en polvo que se adicionará al calostro natural, que para su mejor homogeneización debe estar caliente. Si el calostro deshidratado contiene 50 gramos por litro de inmunoglobulinas, para llegar a 30 grados Brix desde una medida de 25 grados Brix, por ejemplo, se adiciona la mitad del paquete. De una medida de 22 grados Brix se requiere el paquete completo de 50 gramos por litro para disolverse en un litro de calostro. En grados Brix de 19 o menos se sugiere usarlo para becerros convalecientes o tercera toma por su baja calidad inmunológica, pero muy buena calidad de nutrientes biodisponibles. Calostro es un alimento funcional, además de ser fuente de inmunoglobulinas G, con sus serotipos 1 y 2, inmunoglobulinas A y M. Siendo una sustancia con nutrientes de alta calidad, es útil para el desarrollo postnatal para estimular el metabolismo en la recién nacida y en etapas posteriores de la vida de la ternera, además del crecimiento de vellosidades intestinales. Los nutrientes biodisponibles del calostro, como son proteínas, vitaminas, ácido fólico, minerales, oligosacáridos y lípidos, están también los factores bioactivos como son la lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocimas. Un estudio danés de recopilación de 50 estudios en humanos, donde se obtuvieron buenos resultados en cuanto a gente con VIH, atletas de alto rendimiento y niños con inmunosupresión, todos con diarrea frecuente, presentaron reducciones del 80% de los casos clínicos. Una de las características de una alimentación por calostro en mayor cantidad que el 10% de su peso vivo es que si este se proporciona entre 12 y 14% de su peso vivo durante el primer día de vida, disminuye en 2 veces el número de neumonías y 3 veces el número de diarreas. En el intestino, tiene la característica de disminuir la inflamación intestinal, participar en la reparación del tejido y promover, por medio de la estimulación hormonal, la integridad de las vellosidades intestinales y de la mucosa. Además, presenta como característica que neutraliza endotoxinas en el lumen intestinal. Como promotor de la microbiota, aporta 2 probióticos de importancia en el intestino delgado, como son los lactobacilos y bifidobacterias, tan tempranamente como a las 12 horas de vida. Uno de los elementos que se han incorporado en algunas producciones lecheras como parte del proceso de alimentación natural de la ternera es la leche de transición. Se somete al mismo tratamiento térmico que el calostro, de tal manera que se mantengan las inmunoglobulinas, particularmente las IgA, sin dañarlas, y se utiliza como del tercer al sexto alimento hasta el tercer día de vida. El manejo no es simple. En algunas producciones se sometía a la purificación por medio de rayos ultravioleta junto con la leche de línea, enriqueciendo esta con elementos de la leche de transición y conservando inmunoglobulinas que se diluían con el resto de la leche. Y se suponía que se mantendrían los compuestos bioactivos de esta leche, que no es para consumo humano. En algunos sitios se le trata como calostro, colocándolo en bolsas y congelando para hacer el mismo manejo de descongelamiento y ofrecer este producto a la ternera en su segundo a tercer día de vida. Si se somete a calentamiento
El calostro, por razones de bioseguridad, es el mismo método que se sugiere de la leche de transición para ofrecérselo a la ternera. En la gráfica se muestran los sólidos de leche, proteínas, lípidos, lactosa, minerales y anticuerpos en vacas de la raza Holstein. Pese a ser un trabajo de 1950, este trabajo tuvo duración de 3 años, donde los investigadores colectaron leche de vacas Holstein, Ayrshire, Jersey y Guernsey con análisis detallados de los componentes lácteos desde la primera ordeña hasta el día 28 posparto. Una problemática que se genera al ofrecer calostro, leche de transición y leche en temperaturas variables, particularmente menores a 38 grados centígrados, entre 34 y 37 grados centígrados, es que los receptores sensoriales en la cavidad oral y el área faríngea del nervio vago no transmiten la información necesaria para que la canadadura esofágica se forme. Cuando el alimento llega al rumen en lugar del abomazo, el producto lácteo genera una indigestión que puede ser letal. En el menor de los casos, el producto genera acidosis, timpanismo y diarrea. Una falla en la canadadura esofágica, en el caso que la ternera no se pueda adaptar al sistema de alimentación, particularmente en cubeta, se le debe apoyar con ofrecerle el alimento líquido en biberón o tetina. Durante la primera semana de vida, la enzima que más se produce es la renina. Una vez que se produce el ácido clorhídrico en el abomazo, la pepsina incrementa su actividad de digestión. El espectro de sucedáneos de leche, como proteínas vegetales en el lacto reemplazante, se digieren de forma más eficiente desde la tercera semana de vida. Las primeras 4 semanas de edad, la lactasa es dominante para desdoblar el carbohidrato de la leche. Hay autores que consideran que la leche de transición es del segundo ordeño al sexto, dependiendo de la cantidad de sólidos del calostro, la raza de la vaca, el número de ordeños. El segundo calostro presenta 9% más sólidos entre caseína y proteínas en general, que representan más del 50% de los sólidos de la leche, así como numerosos bioactivos. La leche de transición presenta elementos nutracéuticos como factor similar de la insulina y nucleótidos. En un experimento donde por 3 días consecutivos se les ofreció calostro, una mezcla de 1:1 de calostro con leche entera, comparando con leche entera y sola, al medir el desarrollo de las vellosidades intestinales, se determinaron incrementos en su dimensión, donde el yeyuno proximal y distal fueron diferentes de la leche entera y significativamente en ambos casos. Se muestra una gráfica basada en el artículo para demostrar las características de las vellosidades intestinales en cuanto a altura. Casi un 75% de las IgGs producidas por la glándula mamaria se encuentran en la leche de transición al estudiarla hasta las 52 horas después del parto, donde el 25% está presente en el primer calostro cuando este se colecta durante la primera hora después del parto. En las primeras 2 semanas de vida después del calostro, se ha sugerido utilizar la leche de transición dado que no es un producto para consumo público. Posteriormente se inicia con la leche o sustituto de leche. El uso de leche de descarte o inhibida es un producto ampliamente utilizado, no sin un riesgo inherente por el desconocimiento que el nivel del impacto que se tienen de la mezcla de moléculas de derivados de antibióticos y antibióticos mismos no metabolizados se eliminan en la leche, además de generar resistencia a los antibióticos en una ternera muy joven. Un sistema que aparentemente remueve el 95% de los residuos de antibióticos es la ozonificación. Se ha probado en antibióticos como amoxicilina, doxiciclina, ciprofloxacina, sulfadicina, lactámicos, tetraciclinas, marbofloxacina y ceftiofur. Es un sistema que no requiere uso de calor, además de remover algunas moléculas de antibiótico, permite eliminar o disminuir la carga microbiológica y destruir aflatoxina 1. La cantidad de alimento líquido es del 10% de su peso vivo al día. En la actualidad, esto se considera alimentación restringida. La leche le provee, en caso de un ternero de 40 kilogramos, 288 gramos de sólidos, lo que equivale a 4.8 megacalorías de mantenimiento. Esto por 60 días de vida. Una cantidad de leche tan limitada
y que además no se incrementa durante la lactancia para acomodar realmente el 10% de su peso vivo, solamente permite que el ternero sobreviva. El incremento de peso y talla es mínimo, y es cuando inicia el consumo de concentrado que empieza a mostrar cambios en su corporalidad. De nutrientes al inicio de una vida los hace más susceptibles a enfermedades, además de que no van a exponer su potencial genético. Inicia también el aprendizaje de alimentación individual en mamila con chupón o tetina o cubeta. Esta última no es del todo natural en un recién nacido que requiere mamar para iniciar el proceso de digestión desde la boca. Al mamar, una comida tarda de forma natural 10 minutos, mientras que el alimentarse en cubeta es equivalente a 45 segundos. Una forma de compensar la necesidad de succionar es colocar chupones en la cubeta con la leche, que también se usan como entrenamiento para permitir una transición a la cubeta con menos angustia. De cualquier modo, la forma de alimentación no es la clásica. No muestran la curvatura de la cabeza hacia arriba para succionar la leche, con un porcentaje reducido de terneros que sumergen la cabeza completa en la cubeta, y dado que hay escurrimiento de la leche en la nariz, el riesgo de broncoaspiración está presente, por lo que se sugiere cambiarle a la botella con mamila si es que tiene este comportamiento. Otro porcentaje bajo no llega a cerrar la canalodura esofágica y hay escurrimiento de cantidades limitadas de leche al rumen que fermentan, ocasionando timpanismo. Se sugiere cambiar el sistema de alimentación para que pueda succionar con la postura de curvatura de cabeza hacia arriba y cerrar la gotera esofágica. La alimentación con amamantadoras automatizadas es una fuerte inversión inicial, un entrenamiento del personal para lograr un exitoso programa, pero es lo más cercano a una alimentación natural que puede ser ad libitum o controlada, y se puede hacer individualizado el programa, haciendo un seguimiento más cercano de la salud cotidiana del ternero, además de la oportunidad de demostrar su comportamiento normal. Siendo que el personal es cada vez más escaso en las producciones lecheras alrededor del mundo, es una alternativa de largo plazo para mantener registros más precisos, dado que incluye sus ciclos de alimentación y alarmas cuando no están sanos. La alimentación del 20% de su peso vivo es una tendencia que va usándose más cada día. Los beneficios a corto plazo en cuanto a salud son notables y disminuyen el uso de antibióticos, presentando además mayores ganancias de peso y talla. Este plano alimenticio, junto con un periodo de alimentación láctea de 60 días, consumos de preiniciador de 2 kilogramos, es un inicio de vida exitoso. Los primeros 15 días de vida son una preparación paulatina para esta condición, en donde no se sugieren grandes cantidades de leche hasta pasar a la tercera semana de vida. La producción láctea de estas terneras durante la primera lactación parece no estar ligada a la cantidad de leche, sin embargo, en la práctica se han visto comparativamente algunos resultados interesantes en grandes producciones con años anteriores y un esquema de alimentación de leche pasteurizada en cantidad de 20% de su peso vivo en 4 tomas al día. La producción láctea fue superior al 20%. En un estudio en el año 2022, Amadi y colaboradores alimentaron 4 grupos de 12 terneras por grupo, comparando 15% de su peso vivo con 20% de su peso vivo en 2 y 3 tomas al día. El grupo de 20% de su peso vivo presentó mejores parámetros en cuanto a días a primer servicio, con 7 y 9 días en promedio antes que el grupo de 15% de su peso vivo, en 2 y 3 tomas respectivamente. Asimismo, el grupo de 20% y 2 tomas presentó 7% más de producción láctea, mientras que el grupo 20% a 3 tomas presentó 19% más de producción láctea en la primera lactancia. No solo es el plano de alimentación, sino que a mayor número de tomas y con separación de 8 horas entre alimentos en lugar de cada 12 horas, su producción de ácidos grasos volátiles medidos a los 42 y 70 días de edad fue menor, y la ganancia de peso fue altamente significativa, con una diferencia entre 16 con 20% de peso vivo en 2 tomas y 18% en 3 tomas. En la actualidad se están incrementando los sólidos a la leche. Además de incrementar la cantidad en cada comida, este proceso
requiere que la leche a la que se le va a agregar a los sólidos esté a una temperatura recomendada en el producto que se va a solubilizar, siendo que estos productos en su mayoría están diseñados para mezclarse con agua. El tiempo de mezclado es mayor 3 o 4 veces de lo recomendado. El sistema tiene que ser idéntico cada día, midiendo los grados Brix de la leche inicial e incorporando la cantidad de lactorreemplazante requerido para incrementar a 13 o 13.5 de Brix. No se recomienda incrementar a mayor densidad de sólidos. La medición de los grados Brix para esta mezcla láctea se hace diferente que la medición de calostro. Se tiene que tomar en cuenta algunos factores de conversión para tener la medida exacta. Esta forma de medición es la que ha generado más problemas, puesto que el entrenamiento es indispensable para hacer una mezcla homogénea diariamente y 2 veces al día. Si utiliza leche de descarte o inhibida, esta medición se tiene que hacer de forma minuciosa, porque es la que más variabilidad presenta en caso de sólidos en comparación con la leche de línea. No se recomienda tampoco incrementar los sólidos en leche de transición. La sugerencia es no hacerlo en los primeros 15 días de vida e iniciar a partir de la tercera semana con un esquema de transición gradual a una toma al día a partir de la 4 o 5 semanas, si es que así lo amerita el sistema. Esta forma de leche enriquecida ha generado más problemas que beneficio en la mayoría de las terneras cuando se ofrecen 8 litros en una sola toma, con 13.5 o más porcentaje de Brix en sólidos. En algunos casos, el uso de proteínas de origen vegetal, pese a que tengan tratamientos para aumentar su digestibilidad, no son compatibles con la inmadurez del sistema digestivo de una ternera menor a 15 días. El reto del declive en la inmunidad pasiva en la segunda semana de vida, además que es cuando se identifican las consecuencias de todas las transiciones alimenticias entre calostro, leche, cantidad, calidad y horarios, pueden ser un elemento que cambia las características de salud de la cría y su longevidad. Una ternera de menos de 2 semanas de edad no puede digerir esta cantidad de sólidos, no tiene la cantidad de enzimas necesarias para generar un coágulo si es que el producto que le ofrecen permite que la renina actúe sobre él. De lo contrario, el vaciamiento del abomazo es más rápido y con esa osmolaridad hay un desbalance de la homeostasis. Cada sitio requiere de un programa de alimentación ad hoc a sus necesidades, características del producto lácteo que le van a proporcionar, el entrenamiento del personal, el sistema de alimentación, los sistemas de purificación o pasteurización láctea, mezclado, transporte de leche que se tengan para generar un protocolo que se pueda ir midiendo en su eficiencia y adecuando para cada estación del año, para tener los mejores parámetros de salud y crecimiento. Las 2 primeras semanas de edad, donde los retos son diferentes a los de la tercera semana de vida, es importante que se analicen con datos numéricos para poder establecer un programa holístico, amable y acorde a las necesidades de las terneras. Algunos elementos que hay que resaltar para que los primeros 15 días de vida presenten mejores condiciones son que al adquirir terneras o terneros, estos tengan los estándares de peso, salud general, inmunidad pasiva, que se definan por raza, para no solo su sobrevivencia, sino que lleguen a los parámetros productivos que se establezcan. El proceso de transportación que sea higiénico, cómodo, con terneros que estén sanos, que no lleven el ombligo sin desinfectar, que vayan identificados, que se trasladen a baja velocidad para evitar que se lastimen y que de preferencia no se trasladen inmediatamente después de ingerir el alimento, sino 2 horas después. Al llegar a su destino, sean removidos con cuidado y se revisen para que no presenten algún traumatismo. Que al moverlos no sea en el momento más elevado de la temperatura durante el día, sino en temperaturas templadas o bajas. Que su procesamiento, vacunación, aretado, pesaje, desinfección del ombligo, determinación si tienen ano o tetas supernumerarias, sea gentil y ágil. Que se determine si tienen diarrea, agitación, neumonía por broncoaspiración para separarlos si es que van en un grupo o en su caseta individual, que se identifiquen y traten a la brevedad posible. Que reciban calostro o electrolitos de baja osmolaridad con suficiente energía. El
sitio donde llegan, caseta individual o corral, esté con cama limpia y desinfectada. Dependiendo de las condiciones climáticas, paja, arena, serrín, tenga corrientes de aire directas, suficiente ventilación, que tengan sombra y área al sol, que sea limpio y protegido. El calostro tenga las siguientes características: 200 gramos de IgG para primera toma, 100 gramos de IgG en la segunda toma, y que la calidad bacteriológica del calostro sea cuenta bacteriológica estándar, menos de 20.000 unidades formadoras de colonia por mililitro y menos de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro de coliformes totales, como se ha mencionado antes. El calostro puede ser fortificado. Es importante observar a los terneros en la primera alimentación por la mañana, dado que por la separación de los tiempos de comida generalmente hay 10 a 14 horas entre la última comida anterior y esa. Por lo tanto, deben estar hambrientos. Los terneros que no comen sin dilación, pues se puede asumir que están sanos, pero aquellos que no se terminan su leche deben ser revisados clínicamente porque es el primer indicio de enfermedad. El régimen alimenticio debe ser siempre igual. La consistencia es el factor de mayor relevancia en la alimentación. Mismo horario, misma temperatura de 38 a 38.5 grados centígrados. Más caliente puede generar daño en la mucosa bucal y daño esofágico, con la misma cantidad de sólidos en cada comida y la misma cantidad a no ser que estén en incrementos controlados de leche semanales. Punto de importancia: desde los primeros 3 días de vida, pero se le puede poner desde el primer día de vida, es el agua. Además de hidratar, permite que el consumo de sólidos por el iniciador sea mejor, a razón de 4 litros por cada kilo de concentrado iniciador. Durante la primera semana de vida puede ingerir 1 litro de agua y para la tercera semana de vida 3 a 4 litros durante el día y la noche. El agua debe ser limpia, con buena calidad no solo bacteriológica, sin minerales pesados, algas, sólidos totales o sales solubles. Los concentrados en general no son ricos en fibra y esta debe usarse de forma complementaria, no más del 10% de la dieta. Los alimentos que se sugieren son avena en fragmentos no menores a 1.5 pulgadas de largo, sitios donde no tienen avena. Se puede usar alfalfa en su lugar. Aquí concluye la tercera parte del capítulo 3, los primeros 15 días en la vida de una ternera. Se hará un capítulo anexo de bioseguridad que engloba puntos clave en la crianza de terneras. Reciban mi profundo agradecimiento por haber llegado hasta esta parte de la serie, del preparto al destete. Si este material audiovisual te es útil para tu jornada diaria, mucho te agradecería que lo difundas y compartas con tus colegas. Esto es Ternereando.